Saludo con mucho gusto al doctor Fernando Buenavad, doctor en filosofía. Fernando, buenas tardes. Julio, un gran abrazo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio, por la invitación y por la confianza. Al contrario, Fernando, te propongo, si tú lo crees conveniente, que podamos analizar primero la elección en sí, en el contexto netamente colombiano, y luego, si estás de acuerdo, en lo que tiene de trascendencia y significado en el ámbito de otras luchas electorales progresistas que van ganando o consolidando presencia en el subcontinente. Fernando. Bueno, Julio, primero que es cierto que es un momento de celebración por muchas razones, muchas largas, complejas y profundas razones históricas, ¿no? Para el pueblo colombiano, que ha padecido durante demasiado tiempo, diría yo, eh, situaciones y condiciones e imposiciones absolutamente injustas para ese pueblo, que las ha visto empeorar incluso por procesos que se han agudizado, que abarcan, por supuesto, un mecanismo despiadado de saqueo de recursos naturales en Colombia, después por un proceso de deformación brutal en materia de proyectos productivos, industriales, económicos del país, luego porque es un país que ha sido sometido a caprichos imperiales muy nefastos. No se nos va a olvidar nunca la cantidad de bases militares norteamericanas que hay ahí en Colombia, y no se nos va a olvidar nunca el dilema profundo del narcotráfico, de la narcopolítica y del narcocrimen, pues, que ahí se ha desplegado durante décadas, ¿no? De modo que cualquier aliento que ese pueblo expresa en el sentido de liberarse de semejante peso histórico, ya de suyo es una celebración. Me parece que en ese sentido el esfuerzo político ha sido muy importante, porque recoge una larga tradición de luchas emancipatorias de la Colombia profunda, ¿no? Es un país que ha visto en su escenario el despliegue de una lucha guerrillera durante muchas décadas, un país que ha visto además el surgimiento de liderazgos sociales desde la base muy importantes, perseguidos, desaparecidos, asesinados, en fin, y que la lucha de hoy, que triunfa el día de ayer, que muestra una vocación de transformaciones, pues se encuentra con un escenario verdaderamente complejo. Hay que destacar que el proceso electoral interno en Colombia no ha sido fácil, que había incluso pronósticos pesimistas, incluso de las propias fuerzas de izquierda o progresistas colombianas, ante lo que podían pergeñar ahí el poder del uribismo, que indudablemente, disfrazado de mil cosas, mantiene el control de buena parte del poder económico colombiano, y que se había aferrado al poder gubernamental de las mil formas que uno puede imaginar, inclusive las más criminales. De modo que el proceso electoral fue complejo, fue peleado metro a metro, y realmente ante la situación de balotaje o de segunda vuelta, había un pesimismo incluso más acendrado, porque se prefiguraba un acuerdo de la derecha y la ultraderecha colombiana para al unísono defender a como diera lugar a este candidato llamado outsider de la política, que todos sabían que no era más que una más de las mascaradas del uribismo, ¿no? Hernández. Hernández, sí. Así que, repito, en términos del proceso electoral, de lo que internamente fue necesario luchar metro a metro, voto a voto, es de verdad destacable, porque prueba que, a pesar de que es un país en el que el voto no es obligatorio, un país en el que el abstencionismo es una costumbre histórica, a pesar de todo eso, se logró la motivación de algunos sectores que decidieron apostar por un cambio. Vamos a ver ahora el escenario objetivo y concreto, cuánto facilita esta idea de cambio, ¿no? Fernando, que incluso, bueno, declaraciones previas del propio Gustavo Petro comprometiéndose a no hacer expropiaciones, a no afectar al capital, y por otra parte, pues algo que visto a la distancia y desde otro contexto,
pues parece complicado, o cuando menos polémico, porque él dice, vamos a desarrollar el capitalismo en un esquema de un sistema de propiedad de la tierra rural, con un sistema pues de tintes casi feudalistas, Fernando. Pues ese es un dilema político y yo diría que hasta filosófico, ¿no? Sin querer entrar ahora en esos dilemas, pero es que hay que considerar el estado de feudalismo realmente exacerbado que sobre Colombia ha pesado. La oligarquía nacional ha tenido desplantes de brutalidad política muy seria. El nivel del atraso histórico en Colombia, y digo atraso incluso político, incluso ideológico, ha dejado huellas muy profundas. No se nos olvide que en ese país hubo un presidente como Santos que se atrevió a decir que quería convertir a Colombia en la Israel de América, ¿no? Y que para eso la alianza con la OTAN, no se nos olvide que ese también es un acuerdo que tienen establecido ellos para asociarse a esta especie de policía del mundo que hoy está produciendo los estragos que vemos. Hay que ver de ahí, que repito, que la proliferación de bases militares que hay en Colombia, autorizadas por el propio Uribe, que tuvo un debate amarguísimo, muy duro con Rafael Correa, por las fricciones fronterizas que hubo, bombardeo incluso sobre el territorio ecuatoriano. No nos olvidamos que aquí mismo en Argentina, en Bariloche, fue el encuentro de la UNASUR, donde a transmisión abierta por televisión se vio el debate en el que casi a las trompadas Uribe recibe de Correa, porque la irritación llegó a extremos en los que, bueno, por la irracionalidad, ahí le exhibieron a Uribe el libro blanco, que es el de la estrategia militar que pesa también hoy a esta hora sobre Colombia, con toda esa, digamos, estructura militar de soldados, coroneles y autoridades militares que todas se formaron en la Escuela de las Américas y cuya mentalidad es esa, ¿no? De modo que fácil no está. Y creo que hay una discusión profunda sobre el capitalismo que hace una especie de corriente que hay ahora, hablando de capitalismo social, en las que algunos no creemos. Yo particularmente soy muy escéptico de esas categorías, pero también estoy convencido de que hay, decía Adolfo Sánchez Vázquez, entre lo deseable, lo posible y lo realizable, hay una ponderación que te obliga a hacer la realidad concreta de cada país, ¿no? Entonces, si lo que está pensando Petro es agotar la fase de esta realidad feudal que existe y pretende que pueda hacerse una revolución burguesa en el país, pues me parece que se va a encontrar con un pueblo que le va a acelerar los pasos históricos, ¿no? Creo que no le va a dar el tiempo ni siquiera de las definiciones ahora como presidente del país para calcular un proceso de cambios que fuera por esa ruta. Yo creo que incluso hay hoy por hoy condiciones, el mundo ha cambiado en muchísimos sentidos, como para que él mismo esté pensando en otras estrategias a estas horas y tomando en cuenta la propia presión internacional que hay hoy mismo sobre la región y sobre Colombia, ¿no? Porque ahora mismo no es Colombia un país ajeno energéticas que se están sufriendo en el país. No es Colombia ajena a las presiones del hambre y de la pobreza que han devastado de manera verdaderamente grave a la población, incluso a los más desprotegidos. Y no vamos a olvidarnos, Julio, de que incluso el trabajo de manipulación ideológica en las bases del pueblo colombiano ha sido minuciosa y ha sido tremenda. Han invadido disfrazados de iglesias todas las operaciones que te puedas imaginar para tratar de postergar toda idea de cambio, toda idea de transformación, a punto de que hemos oído predicadores colombianos decir que el que sueña con cambiar la realidad, lo que está haciendo es comprar un boleto al infierno, ¿no? Y de ese calibre, pues, que conocemos no solamente en Colombia, en todo el continente esparcidas. De modo que, a mi entender, el paquete es complejo. Creo que sí que va a tener que lidiar Petro con las reglas y las condiciones del capitalismo durante mucho tiempo, porque está claro, el triunfo, una celebración no es sinónimo de olvido, ¿no? Y esta celebración que el pueblo está teniendo ahora va a tener que anclarse en sus propias necesidades y en sus propias posibilidades para dar los pasos que en el corto tiempo sean posibles. Y hay muchas que sí que son demandas inmediatas,
Hay muchas de estas que son respuestas que no van a poder esperar mucho tiempo. Quizá los primeros 100 días veamos ya armado un plan de gobierno y de acción, y veremos en términos reales qué van a poder, te repito, entre lo deseable, lo posible y lo realizable, ¿no? Fernando, me parece pues que debemos de ver con mucha cuidado y con, no sé si con reservas también, este proceso que hoy en la celebración natural, explicable, legítima de haber triunfado sobre una derecha y ultraderecha sanguinaria, feroz, enquistada en todo el poder colombiano durante tanto tiempo y aliada con Estados Unidos. Pero la realidad de Colombia, ¿qué va a significar desarrollar el capitalismo? Acrecentar la idea del libre mercado, fraccionar negocios para que haya más capitalistas, más inversionistas y deshagan la concentración feudalista de la tierra y de los negocios rurales en Colombia. Y por otra parte, habrá la organización social, más allá de lo electoral, que realmente empuje a cambios profundos y qué papel jugará ahí la vicepresidenta Francia Márquez, afro colombiana, con toda una característica, creo yo, pues un poco más cargada hacia una izquierda social. Fernando. Sí, yo creo que ahí hay que hacer una parada técnica obligatoria en el correlato de las fuerzas, ¿no? Una categoría siempre compleja y a veces difícil de allanar, pero es verdad que en este momento, por las condiciones específicas del resultado electoral, no, el volumen de fuerza política no parecería ser el suficiente como para dar pasos muy profundos y muy rápidos. Yo tengo la impresión de que el catálogo de las acciones inmediatas va a tener un corte de reformas básicas que tengan que ver con descargar las cargas impositivas contra los trabajadores. Hay que ampliar la base del empleo en Colombia, perdón, inmediatamente. La verdad que el nivel de desempleo es asfixiante para la mayoría de los colombianos. Está claro que hay un ejercicio de distribución de la riqueza que necesita retoques urgentes para dar acceso, por ejemplo, a derechos fundamentales como el de la salud, como el de la educación, como el de la vivienda. Esas que son, digamos, esferas muy postergadas ahí, me parece que son un frente de acción inmediata que no implica grandes reformas, digamos, a la parte estructural del capitalismo colombiano, pero que sí es cierto que pueden darse en la medida en que el procedimiento sea, digamos, ordenado, solvente y muy politizado, porque se requiere, esto no lo resuelve un decreto y no lo resuelve una ley ni un reglamento, esto tiene que resolverse con la movilización popular. Entonces, yo estoy convencido de que en ese marco de posibilidades y de reformas de corto plazo, hay un margen de trabajo importante que verá resultados, estoy seguro, porque hay entusiasmo, porque hay fuerza ahora para eso. Ahora, pero esas reformas, como sabemos, son reformas coyunturales, son reformas circunstanciales. Ir a fondo con el problema de por ejemplo, una gran reforma agraria del país, pues yo no lo veo con mucho optimismo, porque eso implica frentes muy sensibles, porque no se te olvide que una parte importante de los terratenientes colombianos son a su vez protagonistas de la estructura militar nacional, ¿no? No se nos olvide que buena parte de los empresarios colombianos del más alto nivel son todos o socios o cómplices de las mafias de Miami, que ya sabemos, por cierto, hoy están no solamente de duelo, sino que están ya pergeñando cómo entorpecer el desarrollo del gobierno que acaba de conquistar el pueblo de Colombia. Es que no está fácil el panorama. La pregunta también dura al respecto es qué va a poder hacerse a nivel regional en los acuerdos, digamos, de cooperación entre los distintos gobiernos para ver cómo nos podemos ayudar todos en eso, ¿no? Porque hay una relación histórica muy importante con Venezuela, por ejemplo, desde el punto de vista económico crudo y duro, que ha venido dañándose hace muchos años y que hoy tiene una posibilidad de recomponerse en ánimo de resolver, entre otras cosas, problemas alimentarios básicos, ¿no? Mutuos, por cierto. Hay, por ejemplo, una importante cantidad de vínculos y de relaciones que Colombia vino perdiendo con América del Sur, por ejemplo, con Argentina particularmente, y que hoy tiene una oportunidad
digamos, refrescarse, recambiarse y tener una redefinición para temas claro. como, por ejemplo, los de la producción de alimentos básicos en granos o en carnes o en lácteos, etcétera. Esas industrias que tienen un carácter de cabotaje y que son, digamos, una burguesías nacionales, creo que están ahora desesperados por encontrar mercados en la región en términos de los costos de transportar las materias primas, pero también en términos de una recomposición política fuerte frente a los grandes concentradores mundiales que hoy están haciendo el desastre que estamos viendo con Claro, la inflación, ¿no? De modo claro. que creo que ese es un capítulo que en el muy corto plazo va a tener que empezar a trabajar Petro y la vicepresidenta, desde luego, en los contactos regionales. De otra manera, lo veo muy difícil porque por la resistencia interna que van a haber en términos de la escasez de alimentos, si se descuidan, puede ser muy peligroso para un proyecto nuevo así, ¿no? Claro. Fernando, y eso nos lleva a la segunda parte de, como planteamos de inicio esta entrevista, ¿qué significa en el contexto latinoamericano, donde con sus matices, con una paleta de colores muy amplia, pero finalmente hay gobiernos que no son conservadores o derechistas, que son progresistas o de izquierda en diferentes matices y graduaciones, pero bueno, está Argentina, está Chile, Bolivia, Perú, ahora hasta Honduras, próximamente elecciones en Brasil, conflicto social fuerte en Ecuador, México encaminándose rumbo a un 2024 en el cual se espera darle continuidad a un proceso que en 2018 ha significado pues una esperanza de cambio. En todo ese contexto, ¿cómo ves pues lo que sucede en Colombia, pero cómo ves lo que sucede en todos estos gobiernos? ¿Realmente hay una nueva ola progresista en Latinoamérica? ¿Es un poco espejismo? ¿Qué opinas, Fernando? Bueno, yo Julio, pienso que un espíritu recorre el mundo, ¿no? Y es, entre otros, el del hartazgo. Nuestros pueblos, Julio, no toleran más estas situaciones de extrema pobreza y de extremo despojo y de saqueo, que estoy convencido de que hay, hay una profunda convicción de que esto no puede continuar así. Ahora, estoy claro también de que no está claro hacia dónde todo el mundo quiera caminar, ¿no? Y eso, entre otras cosas, se debe a que tenemos una debilidad política enorme en toda la región y es la debilidad en materia de comunicación. Grandes, importantes victorias que están teniendo los movimientos sociales o las fuerzas políticas progresistas o de izquierda, como bien dices, con todos sus matices, lo que realmente no están pudiendo es comunicar ni sus logros, ni sus avances, ni los proyectos de unidad que son indispensables a esta hora en toda la región. Y yo creo que no hay una estrategia comunicacional que permita hacer saber a todos los pueblos dónde radica la verdadera fuerza que tienen, dónde radica la verdadera potencia para los cambios. A esta hora, todos esperanzados como estamos en que el triunfo en Brasil sea un triunfo contundente y que Lula da Silva logre alcanzar la presidencia, a esta hora yo creo que en el propio Brasil y yo creo que en las bases de muchos de nuestros pueblos en todo el continente no está la información clara de exactamente qué se está proponiendo ahí y exactamente qué significa Lula da Silva hoy para toda la historia del continente ahora mismo, ¿no? Pero lo mismo puedo decirte si analizamos, por ejemplo, yo me encuentro aquí en Argentina con frecuencia personas que se preguntan sobre lo que pasa en México y la verdad que no hay información ni suficiente ni concreta, no digo de los medios ni de las mafias mediáticas, ni de lo que yo llamo con frecuencia junto con otros el plan cóndor mediático en América Latina, ¿no? Sino lo que implica que las propias bases estemos ejerciendo un esfuerzo de intercomunicación y de provisión de los datos, ¿no? del dato fino, profundo, que representa que sí hay luchas y que se mueven y que plantean incluso contradicciones muy importantes que son al mismo tiempo nuestros mayores riesgos. Entonces, esa condición, Julio, me parece que no puede soslayarse del análisis hoy, al calor de esta victoria del pueblo colombiano, no puede soslayarse porque también es cierto que a recientes horas sabemos que hay muchos compañeros entusiasmados y exaltados por semejante victoria de la que vienen a enterarse apenas hace unos días, ¿no? Es decir, y de un escenario del que están como desayunándose esta mañana. Entonces, esa debilidad creo que pesa mucho sobre
cómo se van a fortalecer los propios movimientos progresistas en la región. Yo soy optimista porque no son movimientos que estén naciendo de la semana pasada, ¿no? Algunos de ellos tienen larga data en el continente. No hay que mencionar a Cuba ni hay que mencionar a todas las grandes tradiciones revolucionarias de América Latina, que son también todavía hoy campos simbólicos fundamentales, ¿no? Pero también es verdad que en las décadas anteriores, lo que se llamó la década ganada, desde la experiencia que se tuvo con Venezuela, hasta, bueno, los grandes acuerdos de los proyectos de alianza de países de América Latina, con agenda común, conjunta. Está todavía por discutirse para esa agenda de los pueblos y de los gobiernos progresistas el Banco del Sur, Julio, que no se consolidó, ¿no? Una banca propia regional que pueda sustituir al Fondo Monetario y al Banco Mundial y a todos esos comerciantes de los países llamados centrales. Necesitamos consolidar la tecnología del sur porque no tenemos un servidor que nos permita proveer de internet y de señal independiente a nuestros países. No tenemos lo que alguna vez Chávez planteó como el proyecto de unificación energética del sur que permitiera que tanto Ecuador como Venezuela, como la propia Argentina, etcétera, que son proveedores importantes y productores importantes de gas o de petróleo, etcétera, unifiquen fuerzas y puedan crear una plataforma regional para que la propia región no tenga desabastecimientos. ¿Y qué te digo del acuerdo que había alimentario para la región, que era crear lo que era como el banco alimentario de toda la región, que basta y sobra con que pudiéramos nosotros calcular hoy la producción de frutas y de alimentos que genera el Caribe, los 21 países del Caribe, solamente eso serviría para crear ahí un reservorio alimentario para toda la región, importantísimo. Que imagínate si sumamos a Argentina, que es un gran productor de alimentos, etcétera, y qué te digo de Brasil. Es decir, esta región tiene casi el 90% de los recursos naturales que necesita para dar una vida de calidad a toda su población y aún así seguir siendo un potencial económico si lograra acuerdos regionales. Y eso no está, ese acuerdo regional y ese acuerdo hipótesis de cooperación, todos están pendientes, están en un borrador que no ha pasado todavía a la práctica, pero que es la agenda pendiente para muy corto plazo, ¿no? Pues Fernando, muchas gracias por esta oportunidad de tener tu punto de vista respecto a lo que ha sucedido en Colombia y lo que significa en el contexto continental. Y tenemos pendiente una platicadita sobre medios de comunicación e izquierda acá en México, que la dinámica se nos ha venido encima, pero ojalá la semana que entra podamos echar una platicadita sobre ese tema que tenemos pendiente, Fernando. Será un gran placer, Julio, con todo gusto cuenta conmigo y que me parece que es uno de los temas urgentes, ¿no? Decía el informe McBride del año 1980, Julio, decía una frase que sigue siendo cruda y dura. El proceso acelerado de concentración monopólica de medios de comunicación es una amenaza contra las democracias. En el año 80 lo dijo el informe McBride y todavía tiene una vigencia enorme. Así que quizá pueda ser un buen renglón para empezar a conversar sobre el tema, ¿no? Muy bien, pues Fernando, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias Un abrazo, y buenas tardes. un abrazo siempre.